Voy a primero compartir las tablas desde el resumen que tenía porque se han borrado el PPT. Ya. Entonces, primero que vendría a ser la epidemiología a nivel Perú, que sería esto. Voy a sacar esta cosa acá. Todos los casos, acuérdense que son del 2020. Y estos serían la incidencia para ambos casos, todas las edades. El cáncer gástrico se encuentra en el tercer puesto con el 9% de casos. Si ya lo dividimos entre hombres y mujeres, este sería hombres y este sería mujeres, vemos que está como segundo puesto de incidencia en hombres y estaría como tercer puesto en mujeres. Ahora, eso es en respecto a Perú, nosotros como país, pero a nivel mundial, estas serían las estadísticas también del año 2020 para ambos sexos, acuérdense. Y aquí ya lo tenemos un poco más lejos, que vendría a ser el puesto número 5 con el 5.6%. Pero vamos a ver en la tabla de abajo cómo ha sido, digamos, la prevalencia para ambos sexos en los últimos 5 años y, digamos, en qué territorio se suele presentar más. Y donde tenemos, digamos, una mayor incidencia, y aquí no hay solo que considerar que, por así decirlo, Asia es uno de los continentes más grandes, entonces obviamente va a haber una mayor prevalencia porque es una mayor población, sino que ellos también siempre se ven muy afectados por este tipo de cáncer, ¿no? Y de ahí, bueno, sigue lo que es Europa, y nosotros como Latinoamérica también estar en un tercer puesto es, digamos, algo significativo. Así que eso es importante. Y ahora sí voy a pasar al PPT en sí, un toque. Y ahora sí. Entonces, vamos a ver ahorita un repaso anatómico así súper breve. Entonces, para eso, primero vamos a irnos a esta parte de aquí, que vendría a ser las partes del estómago, que bueno, nosotros sabemos que esto vendría a ser, está muy delgadito, esto vendría a ser el cardias, la zona del cardias. De ahí tenemos lo que es el fondo. Le voy a cambiar de color ya, lo voy a poner así. Este es el fondo gástrico. De ahí toda esta parte, o sea, toda esta parte de aquí vendría a ser el cuerpo, hasta aproximadamente acá, más o menos. Y bueno, y de ahí tenemos lo que sería el antro y el píloro, ¿no? Que lo voy a marcar acá. Ya, el píloro vendría a ser toda esta parte, ya, digamos. Y bueno, lo que está aquí entre ambos viene a ser el antro. Entonces, esto es importante también para poder conocer la distribución del cáncer gástrico, ¿no? Porque hay algunos que, digamos, se pueden presentar con mayor frecuencia en algunas zonas a diferencia de otras. Ahora, pasando de lo que sería macroscópicamente, por así decirlo, de las partes del estómago, tenemos que verlo ya desde un punto de vista de capas un poquito más histológico, y acá vienen a ser, más o menos sería algo así. O sea, esta es una foto, un gráfico, pero este ya es más como una lámina histológica. Entonces tenemos que saber que tenemos todas estas capas, ¿no? Tanto la mucosa, que es la capa más interna, la que está en contacto con el contenido, la submucosa, la capa muscular, subserosa y la capa serosa propiamente hablando. ¿Y esto por qué es importante? Porque en estos casos nosotros vamos a medir, por así decirlo, nuestra T en el TNM va a ser de acuerdo a la profundidad o a cuántas capas se hayan invadido. ¿Ok? Entonces, eso hay que recordarlo. Ahora, también, yendo más que nada a esta parte de aquí, que vendría a ser la lámina, ven que, digamos, de cada capa va saliendo algún tipo en específico, o es más que nada qué es lo que abarca ese tipo de cáncer. Entonces tenemos, por ejemplo, en la mucosa, afectación de carcinoma. También puede haber afectación por una neoplasia maligna neuroendocrina, ¿no? Y al lado salen lo que serían los marcadores, ¿no? Esto por si acaso no está en su clase, pero yo se los estoy poniendo porque también lo tenía a la mano. Y bueno, por ejemplo, acá se ve más o menos cómo es que el tejido linfoide se ha afectado, porque también tenemos, aparte del adenocarcinoma, tenemos linfoma gástrico. Y ya, por ejemplo, en esta parte que vendría a ser la capa muscular más o menos, se produce lo que es el leiomiosarcoma.
Y más abajo, que ya sería una zona mesenquimal, tenemos los tumores GIST, que esto lo vamos a ver al final de la clase. Pero es importante que sepan las capas, porque de acuerdo a ello vamos a ver qué tanto se ha invadido y también de eso puede ir variando un poco el tratamiento. Listo. Entonces, pasando ahora sí, por si acaso, en su clase les van a explicar más lo que es irrigación, los ganglios linfáticos, los grupos. Y bueno, ustedes ya saben que eso es importante para poder también medir lo que es la diseminación, la metástasis, ¿no? Pero bueno, ya eso lo podemos ver un poquito en lo que es tratamiento por las linfadenectomías. Pero no, ahora sí, ya pasando a lo que sería nuestra forma patogénica, por así decirlo, todo el proceso que se puede dar. Y tenemos que saber primero que vamos a tener los tumores a nivel del estómago, pueden ser tanto benignos como malignos. Y dentro de nuestros tumores malignos tenemos que considerar que van a haber algún tipo de lesiones premalignas, ¿ok? Entonces, generalmente lo que se producen son los tumores malignos. Dentro de los tumores benignos, ¿qué vamos a tener? Voy a ponerlo con negro. Vamos a tener los pólipos, principalmente, que esos también digamos, pueden llegar a evolucionar. Y de ahí ya tenemos otros tipos de, digamos, tumores que son más que nada mesenquimales, lipomas, etcétera. Pero los más importantes aquí y los que vamos a ver hoy día en la clase son los tumores malignos. ¿Cuál es el principal? El adenocarcinoma. De ahí sigue el linfoma, que vendría a ser este linfoma gástrico, ¿no? Y de ahí tenemos los otros tumores que, bueno, donde están principalmente los mesenquimales GIST, ¿no? Y acá lo dejo. Entonces, más o menos así sería la frecuencia. Bueno, ya saben que los pólipos, se suelen presentar más que nada cuando estamos en este nivel, lo voy a resaltar, porque esto más o menos sería toda ese proceso que lleva finalmente tener lo que es el cáncer gástrico. Entonces, más o menos aquí es cuando yo encuentro los pólipos y ya saben que los pólipos uno lo extrae mediante una polipectomía, por una vía endoscópica, nada más, simplemente. ¿Ok? Y los más importantes acá, digamos, por su riesgo de malignización, son estos, que son los pólipos adenomatosos. Ahora, ¿dónde se encuentran estos pólipos adenomatosos? Y por eso les está explicando las partes del estómago en el antro. Listo. Entonces, eso considérenlo más que nada cuando estamos en la gastritis crónica trófica. Porque este proceso, que más o menos está aquí explicado, vendría a ser... Así que van a decir algo, ya. Este proceso que está aquí vendría a ser el proceso de Correa, ¿ok? Voy a poner acá. ¿Por qué no quiere pintar? Que vendría a ser el proceso fisiopatológico, ¿no? Espérense, chicos, que no quiero pintar mi lápiz. Listo. Entonces, ahora sí, pasando con toda la etiología, tenemos que tener como nuestro principal, digamos, factor de riesgo la infección por el Helicobacter pylori. Esto va a ser factor de riesgo tanto para, digamos, específicamente, por ejemplo, adenocarcinoma, pero también, por ejemplo, para el linfoma, porque digamos que el linfoma se podría desencadenar ante esta infección y parte también del tratamiento del linfoma es el tomar la medicación para el Helicobacter, ¿no? Y teóricamente después eso tendría que remitir. Ya sabemos que tenemos otro tipo de factores ambientales, la misma predisposición genética, y lo que serían los factores en la dieta, ¿no? Que hemos mencionado en las primeras clases, por ejemplo, el consumo de embutidos y todo eso, todo eso. Entonces, yo en este proceso primero puedo tener una mucosa normal. ¿Qué es lo que hace acá? ¿Qué es lo que interviene específicamente el Helicobacter pylori? El CAG-A. Este es el más importante, digamos, de todas las moléculas que va a manejar el Helicobacter, porque este es el que va a producir poco a poco el daño que nos va a llevar a esta gastritis. Entonces, nosotros tenemos todos estos factores, ya sabemos, bueno, lo que era dieta era consumo de embutidos, por ejemplo, el consumo de pocos antioxidantes, el poco consumo de frutas, verduras, todo lo, digamos, todo lo opuesto a lo que se había recomendado en la primera clase.
Entonces, todo esto nos puede desencadenar una gastritis crónica, ¿ok? Esto va a ser común a todos. Ahora, ¿dónde puede venir, digamos, una diferencia? Es que esta gastritis crónica va a poder ser, y lo voy a pasar mejor acá, ya voy a poner. Disculpa, María Gracia. Sí. Dijiste que esos pólipos donde dice adenomatosos, el antro, esos son benignos, ¿verdad? Ese que has puesto ahí. O sea, son benignos, pero pueden malignizarse. Por eso los pongo en esa, por así decir, en el proceso de Correa. Como mita. Claro, o sea, tienen alto riesgo. O sea, la presencia de un pólipo adenomatoso en el antro es de alto riesgo. Por eso se curan mediante polipectomía. Para resecarlos y evitar que malignice. ¿Y por qué lo pusiste en esa parte de gastritis crónica trófica? Porque se asocian a esa gastritis. O sea, acuérdense que, como hemos visto, en caso de cáncer, digamos, toda inflamación, o mejor dicho, que tú, no sé cómo explicarlo, como que tú agredas epitelios, la gastritis le hace daño al epitelio, le hace daño a la mucosa. Entonces, ese daño constante, y más que nada cuando ya se vuelve crónico, lógicamente también digamos, es un factor de riesgo, ¿no? Porque estás dañando y dañando la mucosa constantemente. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, gastritis crónica trófica, en muchos casos se va a asociar a la presencia en el antro de pólipos adenomatosos. Si esos pólipos no se resecan, por ejemplo, mediante la polipectomía, mediante la endoscopía, hay probabilidades de que estos pólipos se vuelvan malignos y por ende se conviertan en lo que es cáncer gástrico. Más o menos es algo así. Ok, gracias, ya entendí. Listo, perfecto. Entonces, ahora, digamos, no enfocándonos mucho en los pólipos, simplemente en el complejo de la gastritis crónica. ¿Qué es lo que puede ocurrir aquí? Vamos a tener que considerar lo que es la hipocloridia y la hipercloridia. ¿Ok? Entonces le voy a poner acá hiper, así, y hipo. ¿Por qué? Porque cuando yo encuentre una hipercloridia, más que nada acá también voy a tener efectivamente la gastritis, pero se va a asociar a la presencia de una úlcera. Pero si yo tengo un paciente con hipocloridria también, voy a llegar a una pangastritis, una pangastritis atrófica. Y esto va a continuar este proceso que estamos mencionando aquí, que vendría a ser de la pangastritis atrófica, sigue la metaplasia, algo así. Y de la metaplasia, obviamente vamos a tener aquí algún tipo de displasia, poco a poco va cambiando el tipo de lesión y finalmente puede llegar a lo que es el cáncer gástrico. Ahora, para que este proceso ocurra, tienen que pasar un montón de años, no es que ocurre de un día a otro. Pero más o menos es algo así, ¿no? Y obviamente cuando ya tienes el cáncer gástrico hay un alto chance de metástasis o de diseminación, inclusive a nivel ganglionar, que digamos es lo que está de forma regional. Entonces, esto más o menos es todo el proceso. Y ahora sí pasaríamos a lo que sería la explicación de cada tipo, ¿no? Bueno, en esta diapo, les he puesto por si acaso esta diapo la he tomado de otro sitio, no es de su clase, pero explica cada tipo de cáncer gástrico. Y lo pongo para que sepan diferenciarlo, ¿no? O sea, tenemos, si bien son un montón de tipos, acá se muestran 5, junto a los que vendrían a ser sus marcadores. Entonces, primero ya saben que viene el adenocarcinoma. Segundo, el linfoma gástrico. Y tercero, ya los tumores GIST. El resto ya son menos frecuentes. Ahora, estos tumores en general, al momento en el que uno evalúa lo que es la clínica del paciente, pues son capaces también de producir algún tipo de síndrome paraneoplásico, que eso se los voy a explicar en lo que es la clínica y todo eso. Entonces, hay un montón de clasificaciones, ¿ok?
principalmente se va a clasificar el adenocarcinoma en un montón de tipos. Tenemos tanto el tipo intestinal y el tipo difuso, que esos vienen a ser las siguientes diapositivas. Pero también hay una clasificación de este específicamente, que es de la OMS, que viene a ser en 4 tipos. En 4 tipos pongo 4. En 4 tipos, ¿ok? Tenemos lo que sería tubular. Ay, espérense. Denme un toque. Ya, perdonen, me llegó mi mamá. Y ahora sí. Entonces, la clasificación de la OMS, tenemos lo que sería la opción tubular, que es la más común. De ahí tenemos lo que sería anillo de sello. Después, mucinoso y papilar. Esa sería la subclasificación del adenocarcinoma respecto a la OMS. Pero tenemos también lo que sería la clasificación de Laurent, que es la que viene en las siguientes diapositivas. Existe otra clasificación, pero es más que nada a nivel histológico, que sería solo lámina, que es la clasificación, no se lee, la clasificación de Broods. Ya, que esto es más que nada para ver las células y ver qué tan diferenciado se encuentra el tejido, ¿ok? Vendría a ser del 1 hasta el 4, siendo el 4 uno que está indiferenciado. Lo voy a poner así, indiferenciado. Y si es indiferenciado, es de mal pronóstico. Listo, ahora vamos a pasar a la clasificación que les estaba mencionando, que es la de Laurent. Lo vamos a dividir en 2 tipos, el tipo intestinal y el tipo difuso, ¿ok? Entonces, lo primero que tienen que acordarse, el tipo intestinal, también llamado epidémico, es el que se relaciona más que nada a la infección por Helicobacter pylori. Entonces, acá se relaciona a infección por Helicobacter pylori específicamente, ¿no? Porque esto lo va a llevar a la metaplasia y a la displasia, y ya saben, el adenocarcinoma. Específicamente. Entonces, en este caso, yo puedo tener algún tipo de lesión premaligna también. Después, ¿qué más tenemos que considerar? Que este es un adenocarcinoma que está muy bien diferenciado y que es una forma glandular. O sea, quiero que miren la imagen que se ha puesto acá y se nota el epitelio glandular. Entonces, aquí yo voy a tener una lesión, puede producir lesiones premalignas. Va a estar bien diferenciado y nótenlo en la misma imagen. ¿Cómo? Ay, perdón, un ratito. Ya. Nótenlo en la misma imagen. ¿Cómo se nota que hay como una línea entre este tejido y este aquí? ¿Okay? Sí está bien diferenciado. Entonces, voy a ponerlo así, ya saben que eso es diferenciado. Bien diferenciado y que tiene forma glandular. Disculpa, ¿por qué pusiste epidémico? Es tipo intestinal o epidémico. Epidémico. Sí, epidémico. Ya pensé que ya, gracias. Perdón, mi letra. Ya, ahora, ¿en qué zonas del estómago yo puedo encontrar este? Voy a encontrarlo en el antro y también en lo que sería la curvatura menor. Y eso sería este cuerpo, ¿no? Ahora, ¿en qué forma se va a diseminar el tipo intestinal? Va a tener diseminación sanguínea. Entonces, para eso ya saben, consideran si es que abarca alguna estructura vascular de propia, ¿no?, del estómago. Ahora, pasando al que es tipo difuso, si bien el intestinal es epidémico, y entonces, ¿por qué sería epidémico? Piensen por el Helicobacter pylori, o sea, relaciónenlo así para que no se olviden. En cambio, el tipo difuso es más relacionado a la herencia, o sea, es más hereditario. ¿Qué mutaciones encuentro ya acá? Yo principalmente CDR1. Esa es una mutación. También en pacientes que tienen lo que es grupo sanguíneo A, voy a ponerlo así, GRA. Y en este caso, ¿cuáles van a ser las diferencias? Aquí no suelo encontrar una lesión premaligna.
a diferencia del intestinal. Acá no voy a encontrar algo glandular. Vendría a ser lo opuesto. Y este va a ser más que nada, o es muy poco diferenciado o es indiferenciado. Vamos a dejarlo con es indiferenciado, que es lo más cercano. Entonces, vean que acá hay, por así decirlo, como diferencias muy claras. ¿Cuál es el, digamos, tipo histológico en este caso más común? El anillo en sello. Y ese sí lo voy a dejar acá. El tipo difuso relaciónenlo con el anillo en sello, que era el que también habíamos mencionado en tipos histológicos de acuerdo a la OMS. Es obviamente, al tener todas estas características, es de peor pronóstico, carita triste por eso. Se suele presentar en pacientes jóvenes. Recuerden eso también más que nada por la herencia, ¿no? Porque cuando uno tiene algún tipo de herencia es más probable que se presente a temprana edad que a edad más tardía. Y eso ha pasado en un montón de casos. Ahora, el tipo intestinal se presentaba en el antro y en la curvatura menor. Este no se va a presentar ahí, se va a presentar en el fondo gástrico y en la unión es gastroesofágica. Entonces sería la unión más próxima, ¿no? Más o menos por la zona del cardias. No necesariamente porque la unión gastroesofágica no solo incluye el cardias, ¿no? O sea, sería cardias, un poco de la zona superior del esófago, inferior, la última zona del esófago, ya saben, la que está superior al cardias y agarrando un poco del antro, pero muy poco. Ahora, ¿cómo se disemina este tipo? Se va a diseminar de forma linfática principalmente. Entonces, si se dan cuenta, tienen, digamos, características que son muy opuestas, por así decirlo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ya, esto es solo respecto al adenocarcinoma. ¿Alguna pregunta sobre esto o todo va bien? GR, que era el grupo sanguíneo, ¿no? No. Sí, GR es grupo sanguíneo A. Sí. Entonces, acuérdense, es tipo intestinal o epidémico. ¿Por qué lo podemos relacionar a epidémico? Porque como les había mencionado y lo vimos en la epidemiología, uno de los principales continentes, poblaciones afectadas, viene a ser la población asiática. Entonces, este también se suele presentar más en esa población. Pero eso solo ténganlo como un dato aparte, ¿no? O sea, no es que se lo van a enseñar ahorita. Lo van a ver en cuando repitan literalmente cáncer gástrico. Ahora, pasando de eso, acá tenemos las 1000, literalmente 1000 formas de ver si es qué tanto ha afectado el cáncer. Entonces, aquí la primera, la que se encuentra en la derecha, va a ser la clasificación japonesa. De aquí la que se encuentra por este lado es otra clasificación, pero esta es una clasificación endoscópica. Porque como ya habrán podido notar, uno de nuestros exámenes auxiliares va a ser realizar la endoscopía. Inclusive puede llegar a ser un examen terapéutico. Entonces, una clasificación endoscópica de París. ¿Para cuándo vamos a utilizar esto? Para neoplasias superficiales, principalmente. Ahí está. Entonces, en lo que sería clasificación japonesa, podemos notar que tenemos diferentes estadios. El primero que podría ser, digamos, se ve algo protruido. De ahí algo que está en el segundo A, por así decirlo, se va superficial, elevado, superficial, plano, deprimido, inclusive puede ser excavado, ¿no? Esta es más que nada cuando vemos un cáncer en estadio temprano, ¿no? Entonces recuerden que este 1 va a ser prácticamente va a ser algo como forma de pólipo. Polipoide, por ejemplo. De ahí tenemos los otros que ya son lesiones más aplanadas, más superficiales. Miren que todos dicen acá superficial, superficial. Y ya el 3 es excavado o lo podríamos llamar inclusive ulcerado. Y ya es importante esta, digamos, excavación, por así decirlo, porque lo que te va a demostrar es qué tanta profundidad
de la misma pared gástrica abarcado. Y para eso también vamos a ver el TNM un ratito. Bueno, más o menos es similar la otra, ¿no? Porque esto es en general para neoplasias superficiales, un cáncer en estadios, digamos, iniciales. Pero también vamos a tener la otra clasificación, que es la clasificación de Borman. A Borman yo lo voy a usar más que nada cuando tenga un cáncer avanzado. Y acá yo les he traído las imágenes gráficas que sacaba en mi clase de gastro. Entonces, nuestra clasificación de Borman se va a dividir en 4 estadios, como está acá mencionado. El 1, como bien dice, es una lesión polipoide. Está bien delimitada. Cuando vemos el Borman 2 ya vamos a ver que es una lesión que se encuentra ulcerada. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que diferencia? Que aquí vamos a ver que está aún bien delimitado. Hay una correcta diferencia de ambos, digamos, de ambos tejidos. Los bordes se encuentran elevados. Entonces voy a pasar estas dos primeras a las imágenes que tenemos acá. Borman 1, como digo, es una lesión polipoide. Aspecto exofítico porque, bueno, es un pólipo, no está en forma de exo. Bueno, presentación asociada a los pólipos gástricos, como hemos mencionado, que se presenta más que nada en adenocarcinoma de tipo intestinal. Se suele presentar en antro y cuerpo. Que todo esto literalmente lo pueden ir mezclando digamos, conectándolo con lo que hemos visto hace un ratito, ¿no? Y puede haber algunas zonas de ulceración. En el Borman 2, ya como pueden notar, tenemos una lesión que se encuentra ulcerada, pero está bien diferenciada. La voy a marcar con este color. Ven que no se nota como si ya hubiera infiltrado, ya hubiera, digamos, afectado más parte de la mucosa. Esta, por ejemplo, sí se puede confundir con una úlcera. Los bordes, como han notado, son irregulares. El piso es necrótico y se puede observar algo, digamos, o algún pliegue con algún tipo de infiltración. Pero cuando nosotros ya vamos a ver la infiltración propiamente hablando, va a ser en el Borman 3. Ya está, no va a tener estos, digamos, bordes bien delimitados como la 2, sino acá ya está un poco más infiltrativo. Y ya bueno, el Borman 4 ya no tiene ningún tipo de úlcera, simplemente ya se infiltró completamente, no hay ningún tipo de límite, eso no existe acá. Y en las imágenes vendría a ser una úlcera que tiene algún tipo de borde y que se ve la propia infiltración. No lo puedo marcar porque voy a dañar toda la imagen, pero se puede ver toda la infiltración que hay en la mucosa. Y en el caso del Borman 4, o sea, ya no hay ninguna diferencia. Ya, ahora sí, ya creo que están calmándose. Borman 4 va a ser lesión infiltrativa también, que va a abarcar más que nada, al ser no una lesión que es ulcerativa, ya va a abarcar un montón de profundidad a nivel de la pared gástrica, ¿no? Entonces eso hay que considerar. Localización se puede presentar en antro, curvatura menor principalmente. Aquí, ¿con quién tenemos que diferenciar? Con linfoma gástrico, ¿ok? Eso lo vamos a ver en un toque. Y ahora sí, pasando a mi estadificación TNM. Mi aclamada clasificación, como les he dicho, aquí va en la parte de la T, vamos a tener que recordar todas las capas de la pared gástrica. Ya saben, ¿no? Bueno, el TIS es un carcinoma in situ, que solo está en el recibimiento, pero acá cuando ven el T1 ya abarca lo que es lámina propia, lámina muscular de la mucosa. O sea, ya inclusive se puede subdividir de acuerdo a cada parte de la mucosa gástrica. De ahí el TA, bueno, T1A, T1B se divide entre esos elementos. El T2 es cuando ya llega a lo que es lámina muscular propia de la mucosa, en ese caso, entiendo. La T3 ya es cuando va todas las capas musculares. O sea, todo ese gráfico ya había alcanzado la capa muscular y puede llegar inclusive tejido conectivo, pero ¿qué es importante aquí? Que no afecta a la serosa. El T4 ya invade lo que es serosa, peritoneo, por lo tanto estamos hablando de algún tipo de metástasis. Y lo mismo con, digamos, en el T4A y T4B. T4B se refiere a lo que serían órganos que rodean el estómago, ¿no? Es una diseminación más regional. Respecto a los nódulos linfáticos regionales, vamos a tener un montón de grupos de ganglios a nivel gástrico. Y esto es importante más que nada para el tratamiento, porque dependiendo de qué grupos se hayan tomado, yo voy a realizar un
por así decirlo, un tipo diferente de linfadenectomía. Va a ser, digamos, voy a extraer de forma diferente, dependiendo si, digamos, abarca qué grupos, porque como yo les digo, hay un montón de grupos, casi como 16 grupos, entonces, si por ejemplo yo veo que hay afectación del ganglio, los ganglios del grupo 10, voy a hacer una disección, pero no solo de ese grupo en específico, sino también de los que, digamos, continúan, ¿no? O sea, grupo 8, grupo 9, grupo 10, grupo 11, ya, todo eso se extrae, por ejemplo. Entonces, para eso es importante medir la diseminación a nivel linfático. Entonces, como pueden notar, depende de cuántos ganglios han sido afectados, siendo el peor, por así decirlo, que sería el N3, de 7 a más. Metástasis a distancia, ya saben, es diferente cuando ya no se ha diseminado o si ya sí se ha diseminado efectivamente. Entonces, todo esto es respecto a nuestra clasificación TNM. Ahora, pasando a la parte, por así decirlo, más relevante, es la parte clínica. Diferentes cosas. Primero, que se puede presentar de forma sintomática en la mayoría de pacientes, ¿no? Recuerden que no necesariamente el cáncer va a expresar alguna sintomatología, pero suele presentarla cuando ya tenemos un cáncer avanzado. Principalmente es cáncer avanzado. Entonces, acá yo les he puesto al paciente entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que yo suelo encontrar? Principalmente la pérdida de peso. Un clásico en estos casos. Voy a ver un paciente que está caquéctico. Si yo veo que hay, digamos, una afectación de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, ahí es donde uno digiere todo. Entonces, obviamente voy a encontrar un paciente con pérdida de peso. En ese caso estaríamos con un mal estado general o nutricional en el caso de carcinoma gástrico avanzado. Ahora, también estos tumores pueden sangrar para producir algún tipo de hemorragia digestiva. Entonces, en este caso, al sangrar, yo voy a tener una pérdida sanguínea. Si tengo pérdida, puedo encontrar también palidez en el paciente. Obviamente creado por esta hemorragia que generaría una anemia crónica. Ahora, por la misma localización que tiene el estómago, puede infiltrar diferentes órganos regionales. Uno de esos órganos regionales es el hígado. Si veo que hay algún tipo de compromiso hepático, mi paciente va a poder presentar ictericia. Esto está bien feo, espérense. Ya. Listo. Y obviamente, dependiendo de qué tanto se ha diseminado, uno va a encontrar diferentes, digamos, desde el punto de vista de inspección, puede encontrar de frente una tumoración o el momento de uno palpar en el examen físico, puede encontrar una tumoración a nivel del epigastrio, por ejemplo. Ahora, aparte de esta clínica, nosotros vamos a tener otras que son más que nada cuando ya se nota la diseminación linfática, pero a nivel físico, a nivel clínico propiamente. No es que yo le hago al paciente un examen auxiliar y ahí veo, ya sí ha tenido diseminación, no. Entonces acá tenemos 3 signos clásicos. El primero es el ganglio de Irish, como quieran decirlo, que en este caso van a ser una adenopatía axilar. Es una adenopatía axilar. ¿De qué lado? Izquierdo. Ese es uno. Ahora, el ganglio de Virchow es el siguiente signo, que es justamente este que tienen acá. Por la ubicación, más o menos lo van a encontrar aquí. Todo eso sería. Este es el ganglio de Virchow. No, es una adenopatía, también esta va a ser supraclavicular por la zona. Ya bueno, izquierda. En ambos casos es izquierda. Y el último, que es algo más conocido, que es un nódulo umbilical, ¿no? O sea, se nota, es un nódulo umbilical que vendría a ser el nódulo de la hermana María José.
Estos son, digamos, las principales manifestaciones de una diseminación linfática también avanzada. Ahora, les había mencionado sobre lo que serían los paraneoplásicos, entonces acá les voy a hacer un cuadrito así chiquito. Listo. Los paraneoplásicos. ¿Qué puede encontrar? Por ejemplo, y principalmente problemas a nivel de la coagulación, ¿no? Voy a encontrar, por ejemplo, una coagulación intravascular diseminada, y eso desencadena algún tipo de trombosis, no sea arterial, sea venosa. Pueden encontrar también nefropatías o inclusive anemia hemolítica. Entonces, todo esto es respecto a nivel clínico, ¿no? Y los síndromes paraneoplásicos que acompañan. Ahora, ¿ustedes cómo van a hacer el diagnóstico? Muy bien, ya saben, sin biopsia no hay diagnóstico. Pero para ello tengo un montón también de exámenes auxiliares que me pueden aportar. Por ejemplo, una radiografía realmente no aporta mucha información, no ayuda mucho. ¿Cuándo sí puede ayudar? En estadios avanzados. De ahí ustedes van a tener un gold estándar en el diagnóstico. ¿Cuál va a ser? Y lo hemos repetido un montón de veces, la endoscopía. En este caso es una endoscopía alta, ¿no? Ese es el gold estándar, pero lo voy a dejar en un ratito para poder explayarme ahorita, espérense. De ahí tengo lo que sería mi tomografía, espiral multicorte, que ya saben que se utiliza para estadiaje, seguimiento, ver la diseminación tanto local, a distancia, etcétera. Y bueno, cuando hablamos de lo que sería no solo el estadiaje, sino el seguimiento, también puede ser un seguimiento post-tratamiento, ¿no? Y aquí también tenemos lo que sería una laparoscopía. ¿Cuándo yo puedo realizar esta laparoscopía? Recuerden que la laparoscopía ya de por sí es una intervención quirúrgica. Entonces aquí me puede ayudar cuando yo tengo un paciente con un cáncer avanzado. Listo. Y más que nada, ¿para qué me va a funcionar? Para biopsias, para, digamos, ver qué tanto se puede retirar del tumor, ¿no? Porque en muchos casos el tumor está tan avanzado que realmente realizan la operación y no pueden retirar ninguna parte de este tumor. Entonces simplemente cierran. Ahora sí, pasando al gold estándar, que es la endoscopía alta. Bueno, acá está otro gráfico un poquito más específico de la pared. ¿Por qué? Porque yo voy a realizar mi endoscopía alta y efectivamente vamos a ver todas esas lesiones que se les ha presentado, por ejemplo, en clasificación de Borman, así específicamente, ¿no? Voy a poder ver localización. Voy a poder ver el aspecto macroscópico, por así decirlo, que tiene. Pero yo realizo también esta endoscopía, ¿para qué? Para poder tomar la biopsia. Y aquí también, ¿qué me funciona? La ecoendoscopía. ¿Qué es lo que ocurre con la ecoendoscopía? Simplemente al mismo instrumento se le agrega, digamos, un transductor, por así decirlo. Y con eso se realiza la ecoendoscopía para poder ver justamente lo que se presenta en esta imagen. ¿Qué tanto ha involucrado la pared gástrica, ¿no? Entonces, vemos si ha afectado solo mucosa superficial, mucosa profunda, la submucosa, la muscular propia, serosa, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para eso es importante para poder así establecer tanto mi TNM e inclusive poder retirar lesiones y así mandar la misma biopsia. Inclusive, por ejemplo, cuando yo tengo de acuerdo a clasificación japonesa, cuando solo es el 1 polipoide, en ese caso, el tratamiento puede ser únicamente endoscópico, ¿no? O sea, por el mismo endoscopio ves, lo retiras y y entre comillas ya, ¿no? Por eso, cuando uno se hace los chequeos a nivel de endoscopía, revisan cuántos pólipos se encuentran. Si encuentran pólipos grandes, los retiran y los mandan a
a histopatología, ¿no? Para que evalúen si era un pólipo benigno o un pólipo maligno. Entonces, todo eso. Y, por ejemplo, si era un pólipo maligno, ya, lo retiraron. Entonces, tienen que evaluar si es que ya no hay más tejido maligno ahí, obviamente, porque acuérdense que teníamos los márgenes también quirúrgicos, pero bueno, eso ya es más amplio ese tema. Pero en general su diagnóstico, su gold estándar va a ser la endoscopía alta. Tenemos también dentro de eso lo que es una ecoendoscopía. Realizamos también toma de biopsias. Se realizan diferentes biopsias, o sea, diferentes números de biopsias. Generalmente el número de biopsias que ustedes van a tomar, lo voy a poner acá. Biopsias van a ser 6 muestras, por así decirlo. Puede llegar a ser la endoscopía inclusive terapéutica en estadios iniciales, ¿ok? Entonces, más o menos ahí. ¿Hasta aquí todo bien? Disculpa, ¿podrías volver a explicar la parte de la ecoendoscopía? O sea, Ya. el gol estándar es la endoscopía y el ecoendoscopía. Ya me perdí un poco. Ya. De acuerdo a su clase, efectivamente, el gold estándar va a ser la endoscopía alta. Cuando yo les menciono sobre la ecoendoscopía, que es lo que me han explicado cuando llevé cirugía, creo que fue, o gastro, no estoy muy segura, pero cuando cuando repetí cáncer gástrico, es que yo ese endoscopio que tengo le puedo aumentar, por así decirlo, un transductor, o sea, un accesorio, por así decirlo, para que funcione como un ecoendoscopio. Entonces ahí uno utiliza esta ecoendoscopía para evaluar qué tanto a nivel de profundidad se ha realizado, ¿cómo se dice? Qué tanto ha invadido. Y a partir de eso, uno, dependiendo si es maligno, puede ver el T. De ahí, por el mismo endoscopio, lo que hace es tomar las biopsias, que son aproximadamente el número de 6, o de lo contrario, retira la lesión, ¿no? Porque puede llegar a ser terapéutico en estadios iniciales. Más o menos es algo así, pero para su examen, gold estándar, endoscopía alta. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, gracias. Ya. Entonces, tras el diagnóstico, acuérdense que en esta parte toman la biopsia, ya saben la parte histológica. Voy a mostrarles acá mi santo resumen del tratamiento. ¿Cuál va a ser mi tratamiento de elección o mi tratamiento, por así decirlo, que es curativo? El quirúrgico. Aquí el quirúrgico puede, o sea, tanto desde llegar a curar de forma absoluta hasta de forma relativa. Ahora, dentro de este tratamiento quirúrgico, yo voy a tener, digamos, uno que va a ser mi gold estándar dentro del tratamiento. ¿Cuál va a ser eso? Realizar algún tipo de gastrectomía, sea subtotal, parcial o total. ¿Ok? Ahora, la gastrectomía, yo le tengo que sumar la linfadenectomía que se realiza. Ay, linfadenectomía. Ok. Eso va a ser mi gold estándar. ¿Qué es específicamente la de linfadenectomía que voy a realizar? Como les he dicho, habían diferentes tipos de linfadenectomías. Y sería D1, D2, D3. Y esto va, digamos, de acuerdo a los grupos ganglionares que se ven afectados. D1 va a abarcar desde el 1 hasta el 7. Ahí, no quiere escribir. De 1 hasta el 7. El otro es desde el 8 hasta el 12. Y el D3 es desde el G13 al G16. Obviamente, si yo veo que hay, digamos, abarca lo que sería estos últimos grupos ganglionares, sé que hay una mayor chance de mortalidad, ya que puede llegar hacia otros órganos. Pero ¿cuál de estos tres, cuál yo voy a realizar generalmente como el gold estándar? El D2. Entonces, mi gold estándar va a ser la gastrectomía, que puede ser subtotal o total, más la linfadenectomía, que generalmente es D2. Ese va a ser el gold estándar que yo voy a realizar. Y puede llegar a ser curativo, ¿no? Y todo eso. Entonces, respecto a la gastrectomía subtotal, acá tenemos cuando vemos un cáncer que es de antro o es pilórico. Vemos que hay menos complicaciones. Aquí se puede realizar esto, que se lo voy a explicar en la siguiente diapo, que es un bypass gástrico con gastroyeyunostomía de tipo Billroth 2.
Y en el total, que es más que nada cuando tengo un adenocarcinoma, y como ven, se resecciona al menos 15 ganglios para ser examinados, o sea, se realiza la linfadenectomía de 2. Acá realizamos lo que es efagoyeyunostomía en Y de Rux, ¿ok? Esos son, digamos, diferentes para cada tipo de manejo quirúrgico. Ya, ahora, ¿cómo yo sé que voy a tener una curación? La curación va a ser o absoluta o relativa, ¿ya? La A es absoluta, R es relativa. Entonces, absoluta ya saben que son los primeros estadios, tanto desde un estadio 0, estadio 1, estadio, 1, que se divide en 1A, 1B. Esos van a ser los estadios en los cuales yo puedo alcanzar esto. Acá realizo yo mi gastrectomía, obviamente resecciono de forma total el tumor. Yo veo que ya no hay, o sea, mis márgenes están libres de algún tipo de célula maligna. ¿Cómo van a ser estos márgenes? Aproximadamente, cuando yo tengo el adenocarcinoma intestinal, lo voy a poner intestinal, mis márgenes van a ser aproximadamente 3 centímetros. Cuando yo tenga un margen difuso, va a ser de 5 centímetros, un poquito más. Acuérdense que el difuso es, digamos, de peor pronóstico, ¿no? Y bueno, se realiza lo que es la linfadenectomía de 2 una vez más, ¿no? Y se ve que no haya metástasis, todo sea R0. Pasando a la relativa, ya, bueno, se realiza todo esto exactamente igual, pero acá ya son otros estadios, ¿no? Y por ende no voy a poder realizar algún tipo de asegurarme de que no quede un margen R0, o de lo contrario puede quedar un margen quirúrgico con algún tipo de resto maligno, ¿no? Y por ello yo luego voy a realizar algún tipo de quimioterapia que sea adyuvante. Eso es más o menos respecto a lo que sería la curación en este tipo de cáncer. Ahora, pasando, como les digo, tenemos el tratamiento quirúrgico, pero también vamos a tener nuestro tratamiento endoscópico, que esto es cuando tenemos un adenocarcinoma bien diferenciado. ¿Cuál es mi límite para poder realizar el endoscópico? Hasta 2 centímetros de diámetro. Que no sea mayor de 10 milímetros, que no hay ulceración, ¿no? De ahí tenemos, bueno, opciones de quimioterapia perioperatoria y más que nada alcances moleculares. Como les digo, sería de acuerdo, por ejemplo, inmunoterapia, dependiendo de lo que se afecta, de acuerdo a estos que se mencionan ahí, pero esto no necesariamente está en su clase propiamente, esto se los estoy dando yo como un plus para que lo tengan. Ahora, lo que les estaba por explicar. Los procedimientos quirúrgicos que variaban, que eran los de acá, espérense, tanto en gastrectomía subtotal, que tenía el Billroth 2, y en la total la Y de Rux, que se encuentran acá. Este viene a ser el Billroth. Y Billroth 2. Ya. Y el de aquí abajo, que como se ve en la propia imagen, esta es la Y de Rux. Quiero que noten, o sea, literalmente es una Y. ¿Sí? En estos casos, después de cualquier tipo de gastrectomía, yo puedo hacer, digamos, algún tipo de reconstrucción para, digamos, mejorar la calidad de vida del paciente, obviamente, ¿no? Para poder preservar algún tipo de tránsito. Pero en estos casos no van a preservar lo que es tránsito duodenal. En el caso del Billroth 2, lo que se está haciendo es tomar todo esto, o sea, voy a ponerlo en amarillo, ya. Todo esto no, lo van a retirar y unirían, cerrarían lo que sería esta parte del intestino delgado y lo unirían de esta forma, que vendría a ser una gastroyeyunostomía. Después tenemos lo que es la Y de Rux. En este caso ya es unión del esófago con el yeyuno, ¿ok? Se retira todo esto y termina algo así. También se cierra, ¿no? Y como se observa es una Y, literalmente. Ahora, vamos a hacer así súper brevemente los otros dos tipos que eran más frecuentes. Ya sabíamos que el linfoma gástrico era el segundo más frecuente. Este es el más frecuente, digamos que se puede presentar algún tipo de linfoma
extraganglionar, porque la siguiente clase es leucemias y linfomas, ahí también lo vamos a ver. O sea, los linfomas nacen del ganglio, pero hay linfomas que son extraganglionares. Por ejemplo, el linfoma gástrico, tenemos también linfomas cutáneos. Pero el linfoma gástrico es el más común de este tipo. Es el segundo en frecuencia a nivel de cáncer gástrico. Ya sabían que el primero era adenocarcinoma. ¿Dónde va a tener su origen en linfocitos B? Y bueno, tenemos dentro del linfoma gástrico un linfoma tipo MALT. Lo voy a jalar aquí. El linfoma tipo MALT. El linfoma tipo MALT sería asociado a mucosa, ¿no? ¿En quiénes yo lo voy a encontrar? En pacientes que son jóvenes. Lo voy a encontrar cuando se correlaciona con lo que es el Helicobacter pylori. Por eso les mencionaba que eso es importante. Porque parte del tratamiento de estos casos es el tratamiento del Helicobacter. Porque cuando yo trato ese Helicobacter, se regresiona. Esto es respecto al linfoma tipo MALT. Ahora, ¿cuáles van a ser mis tratamientos? Mis tratamientos en general van a ser también la gastrectomía, por ejemplo, aplicación de quimioterapia en general y linfoma gástrico, ¿no? Ya sabemos que el linfoma tipo MALT, que se correlaciona al Helicobacter pylori, yo doy tratamiento para el Helicobacter y se regresiona. Listo. Ahora, pasando a que es un poquito más grande, que vendrían a ser los tumores mesenquimales, o sea, los GIST. Bueno, estos son más que nada tumores, por ejemplo, leiomiosarcoma, pueden ser epiteloides, y estos tienen que ver con los marcadores que se les presentaron al inicio, ¿no? O sea, por ejemplo, que era esos son algunos de sus marcadores que tiene. ¿En qué tipo de pacientes yo suelo encontrar esto? En personas que estén entre los 40 a 60 años, más o menos aproximadamente. Estos son tumores mesenquimales. Entonces, yo, ¿de qué células se van a originar? A diferencia que el linfoma gástrico origina en linfocitos B, estos tumores se van a originar en lo que son células intersticiales, que son de Cajal, que se encuentran cerca al plexo mientérico que tiene el estómago. Son diferentes ahí, digamos, su origen. Estos tumores mesenquimales no solo, digamos, son gástricos, sino también se puede presentar a nivel de lo que es intestino delgado, colon, recto, pero principalmente es a nivel de estómago, ¿no? ¿Cómo yo voy a encontrar a mi paciente con este tipo de tumor? Yo lo voy a encontrar con el dolor a nivel de epigastrio. Ya sabemos que hay una pérdida de peso, ya sabemos que el paciente puede tener anemia. Y bueno, también se puede relacionar a lo que es la anorexia, ¿no? El paciente no va a comer. Listo. Entonces, ¿cómo yo voy a evaluar esto? Aproximadamente de estos tumores, que pueden ser un montón, el 50% sí es maligno. Carita triste, el 50%. La agresividad ya sabemos que se va a dividir de la capacidad de replicación del cáncer, ¿no? ¿Qué tan agresivo es? Mientras más se replique, más agresivo es. Y lo podemos ir dividiendo dependiendo del tamaño del propio tumor. Ya saben que mientras más grande sea, es peor, digamos, su agresividad, su malignidad. Ahora, respecto a lo que es histopatológicamente, ¿no? Cuando uno saca la biopsia y ve, yo voy a encontrar diferentes tipos. Voy a ponerles, ¿por qué pongo 3? Ya, 1, 2, 3. El primero son los fusiformes, que son, digamos, los más comunes. De ahí tenemos los epitelioides. Y finalmente los que son mixtos, ¿no? Y como les digo, CD117 es un marcador positivo a nivel de inmunohistoquímica para estos tipos de tumores. Ahora, bueno, diagnóstico específico de este tipo, lo voy a poner así acá. Ya saben, tomo mi ecografía, tomo mi tomografía, y tomo, dependiendo el PET scan, ¿no? Dependiendo del acceso también de cada paciente. Entonces, ya saben utilizar sus exámenes de imagen, obviamente también tomar su biopsia. El tratamiento en estos casos, principalmente, es resección quirúrgica.
ya saben, gastrectomía parcial, total. En estos casos no se realiza la linfadenectomía. Y esto es porque los tumores CIS no realizan la metástasis por esa vía, ¿ok? Y bueno, la resección se realiza de forma completa. Si se ve que, digamos, hay algún tipo de ruptura tumoral que puede escaparse algún tipo de margen, puede haber una recidiva, tanto 40% o 90%. Y estos tumores es más que nada tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque la quimioterapia no, digamos, no realiza tal efecto. Es como si fueran resistentes a las quimios. Entonces, principalmente nuestro tratamiento en este caso va a ser de tipo quirúrgico. Y ya. Ahora, después de esto, vendría nuestro pequeño banqueo. Así que alguna pregunta, alguna duda que tengan. ¿Podrías explicar la parte de los dibujos del Borman 2 y la Y de Rhodes? La parte de cirugía o la parte de Borman también. Las dos, es que se entrecortó un poco. Ah, no, la de cirugía. Ya, ok. Esta parte de aquí. Entonces, primero yo les había mencionado que parte, o sea, yo voy a realizar mi gastrectomía parcial o total. Dependiendo de, digamos, qué tanto yo haya hecho una resección, yo voy a realizar posteriormente algún tipo de reconstrucción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente tengo que preservar, perdón, el tránsito en mi paciente. Entonces, yo tengo acá dos tipos. Cuando yo hago una gastrectomía parcial, como se observa en la imagen, que es todo lo amarillito, que lo voy a poner de rojo, ¿sí? Todo esto, se resecciona todo eso. Yo voy a realizar aquí un Billroth 2, que va a ser una gastroyeyunostomía. ¿Por qué? Porque estoy cerrando este lado de acá y estoy uniendo todo esto acá. Y así es como termina, digamos, el tránsito, ¿no? Varío el tránsito. Pero si yo realizo una gastrectomía completa, como se observa en la parte de abajo, que es todo lo que está pintado de rojito, todo el estómago lo retiro, yo voy a hacer acá una esófago-yeyunostomía. Entonces, la anastomosis se va a hacer directo al esófago yeyuno y también voy a cerrar aquí esta parte del duodeno, ¿no? Y como se puede observar, literalmente es una Y. Así que más o menos así es cuando se realiza esta gastrectomía total, para poder preservar el tránsito. ¿Se entendió? Entonces el Billroth 2, el primero es parcial y el segundo ya es total, algo así. Claro, o sea, yo tengo que realizar mi gastrectomía como tratamiento quirúrgico, pero no puedo, digamos, ya, le hice resección al paciente y se acabó. No, tengo que restablecer el tránsito para que, digamos, el paciente pueda alimentarse posterior a la cirugía y en toda su recuperación, que ese es un proceso larguísimo. Entonces, si yo solo hice una gastrectomía parcial, subtotal, como deseen llamarlo, realizo el Billroth 2 para poder continuar con el tránsito. Si yo realizo una gastrectomía total, puedo realizar la Y de Rhodes uniendo el esófago con el Y1 para que continúe el tránsito, ¿no? Y literalmente es una Y. ¿Algo más, chicos? ¿O pasamos al banqueo chiquito? Ya está claro, gracias. Perfecto. Y ahora sí, entonces pasamos al banqueo chiquito. Ya. Recuerden que solo pongo algunas porque son Luego, previo a su final, hacemos otra vez el super banqueo. Así que, bueno. La patología más frecuente del cáncer gástrico es tumores carcinoides, linfomas, adenocarcinoma, tumores epidermoides o leiomiosarcomas. ¿Adenocarcinoma? Sí, porque esa era la más frecuente. Está muy bien. Recuerden, esta es la respuesta, lo voy a marcar así. Recuerden que el adenocarcinoma es el primer puesto. El segundo puesto son los linfomas. Y el tercer puesto, ya tumores epidermoides, carcinoides, que vendrían a ser los tumores mesenquimales, ¿no? Entonces, respecto a esa pregunta, esa ya es banco. Así que recuerden, fijo, eso se lo tienen que recordar por siempre. Ahora, respecto a las características del cáncer gástrico de tipo intestinal. Es más común en jóvenes,
se asocia con gastritis atrófica y metaplasia. La mutación en el gen TP53 excluye el diagnóstico. Se caracteriza por presentar células en anillo de sello. Anemia y vómitos explosivos son los síntomas patognomónicos. De tipo intestinal. ¿Qué otra cosa adicional? Sí, Carmen, la B. ¿Por qué? Mira, primero vamos a ir descartando. Es más común en jóvenes. Esa era el difuso porque el difuso era hereditario. Entonces, adiós, esa no es. Anillo de sello también era el difuso. De ahí tenemos, se asocia con gastritis atrófica y metaplasia. El difuso no era así. El difuso literalmente aparece la lesión de una vez. En cambio, en el cáncer de tipo intestinal, sí se asocia a lo que es el Helicobacter pylori. Si se asocia al Helicobacter pylori, se puede desarrollar una gastritis atrófica crónica. Y así sucesivamente llegar a metaplasia. Entonces, aquí nuestra respuesta vendría a ser la B. Ahora, como dato, anemia y vómitos explosivos son los síntomas patognomónicos. No podría ser patognomónico porque puede ser un montón de cosas más. Y también para que recuerden, los vómitos explosivos se van a presentar más que nada ante hipertensión endocraniana, no, digamos, por algún problema gastrointestinal. Pero bueno, esa era la otra pregunta y me parece muy bien que la hayan respondido. Así que, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo ok. Que también Todo de ahí claro. podría... Ya, perfecto, chicos. Hoy hemos sido poquitos, así que la próxima hacemos revisión de estos dos pasitos. Espérenme, voy a parar la grabación.